Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Del Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Estoy frente al Consejo de la Judicatura, el órgano que administra, evalúa y sanciona a quienes imparten justicia en el Ecuador. Desde hace más de una década, esta institución ha sido clave en la organización del sistema judicial. Su misión es garantizar eficiencia, transparencia e independencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, su rol ha sido cada vez más cuestionado. Reformas institucionales, destituciones masivas de jueces, denuncias de presiones internas, procesos disciplinarios controvertidos y, más recientemente, casos que revelan la infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia. Han colocado al Consejo de la Judicatura en el centro del debate público. Hoy, el país enfrenta una crisis de seguridad, una profunda desconfianza ciudadana en las instituciones y un sistema judicial sometido a fuertes tensiones políticas y estructurales. En ese escenario, el Consejo de la Judicatura no es solo un administrador, es un actor clave cuyo funcionamiento impacta directamente en el acceso de justicia. En este espacio no buscamos adelantar conclusiones ni señalar responsables. Nos preguntamos cómo funciona realmente el órgano de justicia, cuáles son los límites de su poder disciplinario y qué efectos tiene su actuación en la independencia judicial. Para entender esta crisis, recogemos las voces de estudiantes, abogados, académicos y ciudadanos. Escucharemos miradas distintas, a veces contradictorias, sobre una misma institución. Porque cuando la justicia se debilita, no se trata solo de jueces o tribunales. Se trata de derechos, de confianza pública y de la forma en que un país resuelve sus propios conflictos. A pesar de que muchos señalan que la Corte Nacional de Justicia es la que representa la función judicial, yo creo que hay un organismo que es clave en la función judicial, es el Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué? Porque es el que selecciona jueces, los evalúa y los puede eventualmente destituir. Durante más de una década, el Consejo de la Judicatura ha sido el centro administrativo del sistema de justicia ecuatoriano. Su misión, garantizar eficiencia, disciplina e independencia. Pero desde su reconfiguración en 2011, su rol comenzó a ser cuestionado. Que el presidente va a meter las manos en la Corte. Por supuesto que la vamos a meter. Para mejorar esas Cortes con las que nadie puede estar satisfecho. En 2014, un informe académico encendió las alarmas. Que la justicia ecuatoriana no es independiente es el resultado del análisis que realiza el doctor Luis Pázara en su último estudio sobre el sistema judicial ecuatoriano, que se suma a otros ya desarrollados en Argentina, Perú, Guatemala y México. Documentó indicios de injerencia política en la función judicial y señaló el régimen disciplinario como un posible mecanismo de control. En su publicación Independencia Judicial en la Reforma de la Justicia Ecuatoriana, Pázara determina que uno de los errores más graves del sistema implementado es la figura del error inexcusable. Lo grave es que juzga las sentencias emitidas por los jueces, es decir, se convierte en un poder de revisión jurisdiccional para destituir a los jueces. Las autoridades rechazaron el informe. Dijeron todos los días que la justicia está politizada, que no es independiente, que se tambalea. Y cuando se les pide que lo sustenten jurídicamente, se hacen a un lado. El debate quedó abierto. 3 años después, en 2017, ex jueces distinguidos denunciaron presiones directas por parte del Consejo de la Judicatura. Alegaron haber sido sancionados
por decisiones contrarias a intereses políticos. La difusión de unos presuntos correos electrónicos donde se demostraría la injerencia del expresidente Correa en la función judicial y que fueron publicados por la periodista venezolana Patricia Poleo en redes vinculadas al sitio de internet Factores de Poder son pruebas suficientes de la intromisión del Ejecutivo en la justicia durante el anterior gobierno. El entonces presidente del organismo negó las acusaciones y habló de un intento de desestabilización. Mientras tanto, el uso de la potestad disciplinaria se intensificó. Observamos que el error inexcusable se convirtió en un pretexto para el control político de los jueces. Esto generó un ambiente de temor, un ambiente de miedo. Los jueces han sido maltratados hasta la indignación. El error inexcusable es una interferencia, una injerencia, un condicionamiento en la independencia de los jueces. Por lo tanto, en un Estado constitucional de derechos y justicia no puede mantenerse una figura mediante la cual el órgano administrativo político de la función judicial, como es el Consejo de la Judicatura, destituye a jueces por sus decisiones jurisdiccionales. Solo en 2019, decenas de jueces fueron destituidos por negligencia o error inexcusable. Para el Consejo se trataba de combatir la corrupción, para sus críticos de un sistema que castigaba sin garantizar independencia. Ese mismo año el país apostó por una transición institucional. El Consejo de Participación Ciudadana asumió poderes excepcionales para evaluar y remover autoridades. Para mí, el problema central del Consejo es cómo se escogen los vocales. Los vocales son escogidos a través del Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez es altamente politizado, que son percibidos por la población como delegados de la coyuntura política y no como árbitros técnicos. Y esto generamos, este sistema que se percibía ciudadano para despolitizar, terminó siendo una puerta giratoria del sistema político. El sistema judicial volvió a quedar en revisión. En 2020, la pandemia aceleró procesos ya frágiles. El órgano de gobierno y disciplina de la función judicial también ha sido afectado por la emergencia sanitaria. Autoridades aseguran que desde hace 4 meses se ha cancelado de forma irregular los salarios para el personal administrativo y jurisdiccional. La digitalización del sistema judicial se hizo de forma reactiva. Lo que ocurrió en pandemia cuando el Ecuador pasaba por la peor crisis económica, la función judicial nos presentaba proyectos emblemáticos que nos prometía transformaciones maravillosas, que lamentablemente jamás fueron materializadas. Concursos de jueces se realizaron en medio del confinamiento, y la sentencia del caso Sobornos colocó a la justicia en el centro de una disputa política sin precedentes. A partir de entonces, el Consejo de la Judicatura dejó de ser solo un órgano administrativo. Se convirtió en un actor clave dentro de un sistema tensionado por la política, la tecnología y el poder disciplinario. En paralelo, el país ingresó en una crisis de seguridad sin precedentes. Redes criminales comenzaron a infiltrarse en instituciones del Estado. El sistema judicial no fue la excepción. El caso Metástasis lo reveló con crudeza. Un operativo en 7 provincias con 75 allanamientos y 29 detenidos. Entre ellos, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Esa noche, en una audiencia de casi 5 horas, Salazar perfiló en un entramado que, según ella, confirma la capacidad de infiltración del narcotráfico en las instituciones del país, reclutando a policías, jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, además de abogados en libre ejercicio. Todos ellos ejecutaban las acciones que desde la cárcel ordenó el narcotraficante Leandro Norero antes de ser asesinado. La justicia, diseñada para proteger derechos, había sido utilizada para evadirla. En la madrugada del 14 de diciembre de 2023, Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, fue detenido en el marco del caso Metástasis, una investigación de la Fiscalía por presunta delincuencia organizada. Terán había sido designado por unanimidad por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
y llegó al cargo desde la Corte Nacional de Justicia, con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción. Tras su arresto, negó las acusaciones y calificó el proceso como arbitrario, mientras que la Fiscalía sostuvo que la investigación revelaba una infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. La detención del presidente del organismo encargado de administrar y disciplinar a la función judicial tuvo efectos institucionales inmediatos. Uno de los impactos más visibles fue la suspensión del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, un proceso ya cuestionado por distintos sectores. El episodio profundizó la crisis de confianza en la institución y expuso, una vez más, las tensiones estructurales que atraviesan al sistema de justicia ecuatoriano. En 2025, el Consejo de la Judicatura vuelve a ocupar el centro del debate público. El juez anticorrupción Carlos Serrano tiene varios audios de las presiones que recibió para fallar a favor del narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, a quien defendió la abogada Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Cuando la cabeza del Consejo de la Judicatura no tiene las mejores credenciales éticas, pues eso repercute en toda la función judicial, porque es el organismo nominador de jueces, es el organismo que los evalúa, es el organismo que tiene que cuidar mucho el principio de probidad, porque básicamente tú tienes a la Administración de Justicia como un servicio público que debe ser prestado de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución y la ley. Si es que el Consejo de la Judicatura no cumple estos principios, pues obviamente eso produce un efecto en cascada a todos los organismos que integran la función judicial. Bajo la presidencia de Mario Godoy, la institución enfrenta nuevas controversias relacionadas con decisiones administrativas y disciplinarias adoptadas en medio de una crisis estructural aún no resuelta. Si ni siquiera los jueces, que justamente son los que deberían estar mucho más resguardados y protegidos por las instituciones estatales, no tienen ni siquiera los mínimos elementos para ser protegidos y cuidados, y ver sus familias, peor la ciudadanía. Y en este mundo y en este contexto que nos encontramos justamente con un nivel de inseguridad mucho más grande, existe una pérdida total de confianza de la ciudadanía a la función judicial. Por eso menciono de que lo que está sucediendo en la actualidad, esta crisis institucional, es un hecho de todos los que ya han sucedido. No es el origen de lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. Diversos sectores del ámbito jurídico y político cuestionan la conducción del organismo y su capacidad para garantizar independencia judicial, transparencia y estabilidad institucional. Las críticas no se refieren a hechos judicialmente probados, sino a la forma en que el Consejo ejerce sus competencias en un contexto marcado por desconfianza ciudadana y debilitamiento institucional. Estos no son problemas nuevos. Son problemas que hemos venido teniendo hace años, de los que hemos sido testigos de una gestión que ha venido enfrentando cuestionamientos, varios cuestionamientos. Tenemos la pérdida de casi 17 millones de dólares por ineficiencia administrativa, tenemos falta de control efectivo, tenemos una planificación deficiente. Yo creo que en este momento la crisis que tú tienes es una crisis estructural y eso sí afecta a la confianza que vos vas a tener respecto al sistema judicial. En primer lugar, hay interinazgos crónicos, procesos selectivos a nivel disciplinario, retrasos en los concursos, retrasos en los sistemas de evaluación, hay una alta rotación y precarización de la profesión de la judicatura y hay una desconfianza pública sostenida. Porque, claro, si tienes jueces desprotegidos, que no hay ningún sigilo sobre cuentas bancarias, que tienen miedo en su situación, que no tienen protección judicial, obviamente, por ejemplo, el crimen organizado los puede coaccionar, y no solo en las causas grandes, por eso los pensamos en las causas penales, sino en las causas pequeñas. Te pongo un ejemplo. Una chica se quiere divorciar del narco de la localidad.
va donde el juez de lo civil. El juez de lo civil le tramita como sea, pero le llega un tipo y le dice, te acaba de depositar $5,000 en la cuenta, ¿no? Verás que tienes que fallar a mi favor. ¿Me entiendes? No estamos hablando de la megacausa penal. Cuando el narco se mete en la vida cotidiana, te come la vida cotidiana. Y los narcos saben que el sistema judicial está debilitado. Entonces dicen, yo le inyecto $5,000 a un juez y si le como una vez, le como el resto del tiempo. Hay que decir que también existen vocales que en la actualidad están integrando el mismo y en efecto son gente que tiene trayectoria y experiencia justamente en la función judicial. Algunos son servidores judiciales y que conocen con exactitud la problemática de los jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio profesional, defensores públicos. Y por lo tanto creo que ahí existe una cierta suerte de expectativa y esperanza que sus decisiones a través de actos administrativos denominados resoluciones logren de una u otra manera encaminar justamente lo que se necesita del Consejo de la Judicatura. A más de una década de su reconfiguración, el Consejo de la Judicatura sigue siendo un actor clave y al mismo tiempo uno de los más cuestionados del sistema de justicia ecuatoriano. La crisis no se presenta como un episodio aislado, sino como un proceso en desarrollo, cuyas consecuencias aún están por definirse. La justicia no está cumpliendo con su fin específico, no está cumpliendo. Finalmente, para los abogados que pretendemos litigar correcta, honestamente, nos es mucho más fuerte, más engorroso, más difícil poder llegar a un tema de una justicia representativa en todo lo que significa este término para poder llegar a cumplir con nuestros clientes. Esto refleja una desconfianza en la sociedad, ya que la sociedad no puede confiar en las resoluciones de la justicia, porque tenemos jueces que resuelven por presiones, no por convicciones. Tenemos jueces que no entienden que hay algo más importante que llevar el pan de cada día a la casa, y es poder mirar a la familia a los ojos, es decir, ejercer la profesión o el cargo público con decencia, con probidad. Entonces vemos que esto se ve reflejado también, ve reflejado mucha tristeza y desconfianza en la sociedad, ya que no confía en que la justicia sea una justicia equitativa, imparcial, y nos damos cuenta que se ha convertido en esa víbora que solo pica al que va descalzo, ya que, como sabemos, el que tiene más poder económico, más cerca de la impunidad estará. Para concluir, es necesario reconocer que la crisis que atraviesa el Consejo de la Judicatura no puede entenderse como un hecho aislado. Es el resultado de la acumulación de factores institucionales, políticos y estructurales que con el tiempo han puesto en tensión el funcionamiento de la justicia. No existe una sola causa ni un único responsable, pero sí una realidad que exige ser asumida con seriedad. En este escenario, el rol del Estado es fundamental. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la estabilidad y el adecuado funcionamiento de la función judicial. Tras esta crisis, se han planteado acciones, evaluaciones y propuestas orientadas a enfrentar la situación. Sin embargo, el verdadero desafío no está en responder a la coyuntura del problema, sino en construir soluciones sostenidas que fortalezcan las instituciones y eviten que estas crisis se repitan en un futuro. Lo que está en juego va más allá de la estructura institucional. Está en juego el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Cada dificultad en el Consejo de la Judicatura tiene efectos directos en los procesos judiciales y en las personas que dependen de ellos. La justicia se debilita, también se debilita la confianza en el Estado de Derecho. En esta situación pone en evidencia un contraste importante entre la norma y la realidad. La Constitución del Ecuador consagra una justicia independiente, transparente y eficiente. No obstante, en la práctica persisten dificultades que impiden que estos principios se materialicen plenamente. La distancia entre lo que la Constitución promete y lo que se vive en la realidad institucional no es solo un problema normativo, sino un desafío profundo para la credibilidad del sistema democrático. Por eso, esta crisis debe entenderse como una oportunidad de reflexión, una oportunidad para fortalecer la justicia y para reafirmar la independencia.
Y con esta reflexión nos planteamos, ¿seremos capaces de transformar esta crisis en un punto de inflexión para construir una justicia que responda realmente a los principios que la Constitución establece?